Somos la comunidad cristiana El Redil del municipio de Itagüí. Estamos ubicados detrás del Centro Comercial Arrayanes, calle 36, número 4624. Nuestra visión es ser una familia en Cristo, creciendo en la fe, alcanzando y restaurando vidas. Queremos ser de bendición para ti y tu familia. Bienvenidos. Nuestros valores. Oración. Discipulado. Unidad. Compasión. Obediencia. Todo para la gloria de Dios. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo de oración dándole gracias al Señor. Señor, yo quiero darte las gracias por el espacio que nos regalas. Yo quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos hable por medio de tu palabra. No que sea lo que uno sabe, Señor. Uno puede investigar, uno puede buscar mucha información, pero al final, Señor, el único que convence, el único que nos puede mostrar a Cristo eres tú. Y yo ruego tu presencia en esta noche, Señor, y te doy gracias por las que estamos aquí presentes, gracias por aquellas personas que se están conectando por Facebook. Y pedimos, Señor, que aquí estamos dispuestos a querer aprender y profundizar cómo se ve Cristo desde el Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a tener siete clases y en cada clase vamos a estar observando en el Antiguo Testamento cómo Cristo se presenta desde allí. Y vamos a estar hablando desde la promesa del Redentor, el Mesías, los nombres, el Rey, Profeta, y así vamos a ir a algunos nombres importantes de Jesús, cómo se revela en el Antiguo Testamento. Hoy quiero invitarlos en esta primera pregunta para que podamos juntos estudiar qué nos dice la palabra, dónde aparece Jesús, desde dónde. Y nosotros cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿en qué parte nos aparece el primer evangelio, que es la primera promesa de redención en las Escrituras? Y allí se menciona la simiente de la mujer, que es Jesús el Mesías. ¿En qué parte? Cuando piensan en el Antiguo Testamento, que se menciona la primera promesa de redención que Dios le da a la humanidad. Cuando le hace la promesa de que la serpiente estará en el calcañar. Ajá, ¿y dónde es eso? En Génesis. Muy bien, en Génesis. ¿Y en Génesis capítulo qué? 3, muy bien. Entonces, versículo 16. ¡Ay, excelente! Entonces les pido que por favor, si alguno puede leer Génesis capítulo 3 y vamos a hablar un poquito del contexto que nos habla allí Dios acerca de una maldición que le da a la serpiente, pero esa maldición también hay una bendición, que es la promesa del Redentor. Me equivoqué, 15. 15, por favor. Bien, en el 3. Ok. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ok. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién conoce un poco el contexto de lo que está pasando allí? Eso fue después de la caída. Después de la caída, ¿y qué pasó? Que el Señor les da como unos castigos por haber obedecido. Maldiciones. Bueno, maldiciones. Les da unas maldiciones por haber desobedecido su palabra. Ajá. Y menciona de que entonces la mujer tendría enemistad con
Con la serpiente. Y específicamente, ¿a quién le está dando esa maldición? No se la está dando a la mujer. ¿A quién? A la serpiente. A la serpiente. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Quién será esa simiente? ¿Quién será esa simiente? Satanás. No. No, simiente de la mujer. De la mujer. Ah, Volvemos a leer. Simiente de la mujer. Volvemos a leer qué dice en el 16. Y le dio este mandato En el 15. en el 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Su Su simiente. Pero la Su simiente. hijo. Muy Los bien. hijos de la mujer Su le hijo. aplastarán la ¿Y cabeza. quién será ese hijo? ¿Quién será ese hijo? Quiero que lean Gálatas 3:16 para que piensen quién será ese hijo de él, porque cuando hablamos de simiente, está hablando es de un nombre, apunta a un hombre. ¿Quién será ese hombre? Leamos por favor Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y tu descendencia, la cual es Cristo. En las Américas te habla acerca de su simiente, será Cristo, dice en la versión Las Américas. ¿Esa cuál versión fue que leíste? Me toca de leer, creo que es Dios habla Esta hoy. en la nueva Es que versión. tengo varias versiones acá. Tranquila. Entonces, ese hombre, esa simiente que nos está mencionando allí, ¿quién es? Eso. Cristo. Es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús. Entonces, uno ve allí como Cristo, desde allí, desde el Antiguo Testamento, está siendo el campeón del pueblo de Dios, porque ¿quién es a quien él derrota? ¿A quién derrota Cristo? Al diablo. Al diablo. Y yo pensaba, más o menos en esta imagen, que uno ve como que su simiente, es decir, Cristo, que es ese hombre, aplasta, ¿verdad?, a la serpiente con su cabeza, pero la serpiente lo hiere ¿dónde? En el talón. En el talón. Ok, ¿qué significa que la serpiente lo golpee? ¿Qué piensan? ¿Qué significa que la serpiente está mordiendo el talón de esa simiente que es un hombre, que es Cristo? Lo hiere. Lo ataca. Lo hiere. Lo hiere y con veneno. Y con veneno. ¿Y qué piensan ustedes en el Nuevo Testamento? ¿Qué significará eso? La muerte en la cruz. ¿Qué hace Jesús? ¿Carga qué? La cruz. La muerte, el sufrimiento. Quiero mostrarles, porque el sacrificio que nosotros vemos aquí, y en Génesis capítulo 4, cuando Dios le dice al hombre que está desnudo y Dios no lo deja desnudo, en el versículo 21, el Señor le dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera, 3:21, estoy acá. 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sacó Dios la ropa de piel? ¿De dónde la sacó? De los animales. De un animal, de un cordero. ¿Y quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo dice, sí, era necesario un sacrificio. Y ahí vemos que Dios proveyó de la ropa, Dios proveyó de la solución del sacrificio. El hecho de que esta simiente que es Cristo fuera herido en el calcañar significa que Cristo iba a padecer sufrimiento. Porque lo que nosotros vemos, el recorrido, es que Cristo lleva el sufrimiento y el pecado de la humanidad. Juan 1:21, si alguno puede leer, por favor, Juan capítulo 1:29. 1:29. Al día siguiente
Juan, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tienen al Cordero de Dios. Dios proveyó desde el inicio al hombre y a la mujer ropa, una nueva vestimenta porque ellos no la tenían, y dio un cordero. Y ahora allí tienen, en el capítulo 1, el 29, allí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, vemos que el primer evangelio que se encuentra en Génesis nos habla de una simiente, y que esa simiente es un hombre, y ese hombre es Cristo, que es aquel que ha vencido a Satanás. Ahora vamos a continuar con esta historia de la simiente en el Antiguo Testamento, porque inicia allí. En Génesis 17:16, Dios hizo la promesa de bendición a Abraham y a su simiente elegida. ¿Qué significa eso? Es decir, leamos por favor Génesis 17, el versículo 16. ¿Qué significa? Si lo tienen. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Isaac. Ok, esa simiente, ¿verdad? Que Dios desde Génesis 3:15 ahora le está diciendo a Abraham que le dará un hijo y que de su simiente, ¿qué va a ocurrir con su simiente? Que sale Isaac, que va a haber una descendencia y va a ser bendición, va a ser bendición. Esa simiente que ahora Dios elige a un hombre, que es Abraham, y elige a su esposa que va a llevar la simiente, que sabemos quién es el hijo que nace, es Isaac, ¿verdad? Pero continúa la bendición que Dios le dice que por medio de él será bendición, por medio de él. Y continúa, ¿cierto? Ajá. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces no solamente es Isaac, sino continúa. Y es interesante porque ese linaje de Sara va a producir reyes. Y es una promesa que es aplicada, ¿saben en qué tribu? ¿En qué tribu es aplicada? Porque recuerden que Abraham, que es el padre de la fe, nace de su simiente, ¿verdad? En este caso Sara, que es su esposa, nace Isaac, Isaac nace Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Ahora, ese linaje de esa simiente va a producir reyes. ¿De qué tribu es? Acuérdense que habían 12 tribus de Israel. De Judá, no tengan miedo. De la tribu de Judá, es decir, esos reyes, ¿verdad? Esa simiente viene de Abraham, pero además de Abraham, viene específicamente de la tribu de Judá. Y quiero que lean Génesis 49 del 8 al 12 para ver qué más nos habla de esa simiente que está haciendo va a ser de bendición. Génesis 49 del 8 al 12, ¿qué dice? De Judá. Judá, tus hermanos te alabarán, derrotarás a tus enemigos, los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león, y como a un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey, y todas las naciones lo obedezcan. Hasta ahí, hasta que llegue el verdadero rey. Me encantó esta imagen porque él le dice, tú Judá, ese cachorro de león. Y ese rey que ella menciona, todos sus descendientes se inclinarán a él. Y al final, esa bendición que Jacob está dando, ¿a quién se la está dando?
¿quién realmente de todos los reyes que existieron en el Antiguo Testamento, a quién se inclinaron? Además de David, iba a haber uno más grande. ¿Quién es ese rey más grande? Jesucristo. Jesucristo es ese rey más grande. Es decir, desde allí en Abraham con Jacob, que le está dando esta bendición a Judá, de allí vendría la línea real que culminaría con el Mesías victorioso. El Mesías. Quiero hablar un poco, pasando a la tercera pregunta, porque cuando nosotros, después de ocurre, recuerden que estamos hablando de la promesa de un redentor. Desde el inicio Dios promete un redentor que puede realmente, el único que nos puede liberar del poder del pecado, de Satanás, y es Cristo. Continuamos en esa línea de ese linaje. ¿Quién es el siguiente rey? Después se observa cómo Dios le hace ahora esa promesa. ¿A quién? A David. A David. Dios hace esa promesa a David. Y quiero que podamos ver 2 de Samuel, versículos del 7 del capítulo 7, del versículo 9 hasta el 12. 2 de Samuel. Listo. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Por ti he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Ok, ¿quién sabe o conoce la historia del contexto de 2 de Samuel que Dios le está dando esto a David? ¿Qué está ocurriendo allí? Ya se había levantado, ya Dios había desechado a Saúl. Dios había desechado a Saúl. Ajá, ¿y qué más pasa? ¿Qué pasa en este contexto? Es cuando Dios manda a Samuel a que vaya donde Isaí y busque uno de sus hijos y que coge pues como el más pequeño, empiezan a mirar a ver quién es y él no estaba. Total, ahí podríamos también ver de que David es rechazado incluso por su padre, lo tenía por allá cuidando las ovejas y en ese entonces cuidado de ovejas era pues como lo peorcito, ¿cierto? Y de ahí ya lo llama y ya Samuel lo unge. Creo que es así. Bueno, O me salí. te saliste un poco, pero no. El contexto del capítulo 7 es que ya David, ya Dios lo había puesto como rey. Y él ahora, ¿verdad? Que ya está en su palacio, el Señor le da descanso de sus enemigos. Entonces David se siente mal porque dice, yo estoy en un palacio muy hermoso, mientras mi Dios, ¿dónde está? ¿Verdad? Y él ahí le quiere hacer es un templo a Dios. Entonces es cuando le dices, dile al Señor, le dice al profeta, ¿serás tú acaso que me construye una casa para que yo habite? Entonces es como que él tiene esa intención, pero Dios le está dando otra respuesta. Pero es interesante que Dios allí le da es una promesa. Más que de construir lo que David quiere es como, Señor, yo estoy viviendo bien, ¿tú dónde estás? Una casa de oración, yo te la quiero hacer. Dios le está dando a él, es la promesa de un rey. Y miren lo que dice el versículo 10, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Desde el día, pero ahora Señor te hace saber, cuando tu vida llega a su fin y vayas, yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando hagas lo malo lo castigaré con vara y azotes. Es una promesa que en estos versículos
del 8 hasta el 14. No sé si lo quieren volver a leer, del versículo 8 hasta el 14, porque él quiere hacerle una casa de oración al Señor y el Señor le está diciendo otra cosa. Porque Marcion el 11 dice, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Esa es como la promesa del Señor. El Señor le dice que antes Él le va a dar un lugar a Él. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Amén. Descendientes. ¿A quién va a poner él? Jesús. A Jesucristo. ¿Quién lo va a poner? Dios. Yo voy a poner a uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Aquí Dios le da la promesa divina que se la había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12. Y ahora Dios le está recordando que de su dinastía vendría el Mesías. Yo quiero que lean Hechos 2, capítulo 30. Hechos 2, capítulo 30. Hechos 2, capítulo 30 dice... Este es el mensaje que Pedro está dando, la predicación de Pedro. Dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. ¿Qué profeta? Eso es David. Ajá. Hay que leer el 29 también. Sí, por favor, ¿puedes leerlo? Hermanos, permítame hablar con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Que Dios continúa la promesa de la simiente del Redentor, utilizando a una tribu de Judá, a un rey como lo fue David, conforme al corazón de Dios, y le dice a David que de él va a salir un descendiente que va a firmar su trono. Y ahora Pedro está confirmando que ese descendiente es Cristo. ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Qué piensan? Se ha cumplido cada una de sus promesas de lo que hizo sus antepasados. Y entre eso está el Cristo, que es reina y reina por siempre. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Que la Biblia no es casualidad. Que Dios es fiel y continúa con su plan. Que la Biblia no es casualidad. Es decir, Dios, desde el inicio de la creación, Él ha tenido un plan de salvación, dio una promesa y esa promesa la cumplió, pero la ha recordado. Es interesante, es decir, pasó una generación de Abraham a Jacob, de Jacob a sus hijos, que estaba Judá. De Judá pasarían más de 700 años con David. Y todavía le sigue recordando la promesa de que de su simiente vendría uno que reinaría por siempre. Pero los que conocemos la historia de Israel, realmente qué ocurrió con los demás reyes, porque recuerden que él les está hablando de que van a haber otros reyes. ¿Qué ocurrió con los reyes de Israel y con la nación de Israel? Los que conocemos la historia, ¿qué ocurrió? Con las tribus del norte solamente. Sí, ok. ¿Qué pasó? ¿O con los del sur? No, con las del sur. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, con todo el norte y del sur? ¿Qué ocurrió? Los que conocemos, los reyes de Judá, perdón, gracias, los reyes de Judá, de donde era el nacimiento, no de Israel, gracias. ¿Qué ocurrió con esos reyes? Los que conocemos la historia.
Bueno, todos eran del tribu de David. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Que habían algunos que seguían a Dios y otros que no. Uf. Pero sí habían de los dos. Y muchos de ellos Se desviaron. ¿qué hicieron? Altares. Aquellos, Fueron hicieron altares. A Baal y a otros dioses ajenos. ¿Y a quién levantó Dios? ¿A quién? Cuando ven esos reyes que desobedecían, quitaron a Dios en primer lugar y también desviaron el corazón del pueblo de Dios a sus ídolos, ¿qué se levantaron? Profetas. Se levantan profetas. Él también está participando. Más o menos. Yo estaba leyendo y buscando la información y en el 586 antes de Cristo, Judá fue exiliada a Babilonia. En el 586. Entonces, estos reyes, la gran mayoría, no puedo decir la mitad, creo que fueron la gran mayoría, lamentablemente, fueron reyes que su corazón no era agradable, no buscaron a Dios. Y pasó mucho también, es que no cumplieron con llevar esto de generación de generación. Sí, se olvidaron de Dios, de todo lo que Dios había hecho con su pueblo, que era recordar a sus hijos, a cada uno de sus descendientes, qué es lo que había hecho con su Señor. Gracias. La promesa, ¿recuerdan la promesa que Dios desde Génesis se la da a Abraham, Jacob a Judá? Los que conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Ahí está el libertador, Moisés. Moisés siguió con los profetas, Samuel, llega David, pero se rompe el silencio de la promesa de la simiente. Y ahora, ¿quiénes son los que en Babilonia, en ellos exiliados por su desobediencia a Dios, quiénes son los que dan ahora la información de esa promesa? ¿Quiénes son los profetas? ¿Cuál era la función de los profetas? ¿Cuál era una de las funciones de los profetas? Anunciar el pecado que estaba cometiendo el pueblo y el mensaje de Dios que tenía para ellos era castigo o algo. A mí me gusta porque una de las cosas que yo estoy muy emocionada cuando Angélica a mí me puso este texto. Perdón, ¿cómo es que se llama los que están en jueces? ¿En jueces? Son los sí, jueces. Pero esos son los jueces, no eran profetas. No. Pero tampoco de... Pero si hubo, por ejemplo, un juez como por decir Sansón, que también fue profeta. No, ellos eran jueces. Realmente los profetas... No cumplían esa función de que Dios lo puso ahí por algo. Para anunciar. Para anunciar eso. Sí. Pero no profeta como tal, sino... No. Y los jueces tenían otra función, porque ellos dirigían el pueblo por algún tiempo. Eran más como problemas que habían en el pueblo. Sí, resolvieron también. Dios llamó los jueces siempre para corregir el pueblo, entonces sí tenían algo del profeta, pero los profetas a veces eran mucho más puntual. Hablaron y después se calmaron, después hablaron. En cuanto a los jueces eran más como Moisés, que también, cierto, que acompañaba al pueblo por más tiempo. Estos profetas que se levantaron, Isaías, Jeremías, Daniel, todos estos profetas, además de lo que ustedes dicen, ellos prepararon la esperanza mesiánica que inspira la fe de Israel antes y después del exilio de Babilonia. Es decir, aquello que se había olvidado entre los reyes, que era la esperanza de que venía un rey que iba a aplastarle la cabeza a esta serpiente, un rey que era el cordero que quitaba el pecado de este mundo, un rey que los venía a redimir. Ellos eran los que le estaban anunciando y recordando. Recuerden la promesa del Redentor, no la olviden. Y yo quiero que uno busque Jeremías 23, 5, 6, otro por favor Zacarías 3, versículo 8 y otro Zacarías 6, 12. Porque uno sabe que el profeta anuncia la palabra de Dios, pero ellos anunciaban la esperanza mesiánica que inspiraba la fe del contexto israelí.
Entonces, ¿quién tiene Jeremías 23, 5, 6, por favor, si lo puede leer? Jeremías, ¿qué? Jeremías 23, del 5 al 6. Otro si busca Zacarías 3, versículo 8. Y otro si busca Zacarías capítulo 6, versículo 12. Tengo el 6:12. ¿Y tú, Ani, cuál tienes? 6:12. Entonces, Perdón, para la próxima les decimos. Entonces, ¿cuál fue el primero? Por favor, 6. Jeremías 23, 5, 23. 6. Ok. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Amén. ¿Qué significa eso, Angélica? Eso significa, él recuerda a la esperanza que vendrá, de la simiente de David vendrá el rey, y que faltaba en aquel tiempo era la justicia, y él dice, va a tener justicia. Jeremías capítulo 23, versículo del 5 al 6. Jeremías recordó la esperanza del vástago de Sinaí que vendría allí, de la simiente que Dios desde el inicio, Génesis, lo está diciendo. Jeremías, por varios siglos después, lo sigue recordando al pueblo de Israel. Hija, Zacarías 3:8. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. ¿Qué significa esto? Renovando la promesa de que vendrá el Rey, Jesucristo vendrá. Amén. Estoy por traer el renuevo. Gracias. Siguiente, Zacarías 6:12. Por favor. Ani. Ok. Y lo dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso. Este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Amén. ¿Qué significa eso, Mian? Está hablando del reino de Jesús. Del reinado de Jesús. Recordemos, los profetas preparaban la esperanza mesiánica que inspira la fe de Israel, tanto antes y después del exilio de Babilonia. Ellos eran los que recordaban, ellos eran los que le recordaban al pueblo: viene el rey, la promesa de esa simiente sí llegará. Cuando uno lee esta parte del Antiguo Testamento y hay algo que te enseña, y es acerca de esperar al Señor. A veces nosotros nos cansamos de esperar al Señor, y siglos después, antes de que Jesús naciera, Dios reveló su propósito de levantar desde Judá un rey para gobernar a las naciones. El pueblo de Dios tuvo que esperar por milenios al Salvador, y su salvación fue segura. Dice 1 Timoteo 2:5, el único redentor es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Es quien Dios se hizo hombre y cargó con la culpa del pecado sobre sí mismo. Pensando en esta reflexión de cómo esperar, y uno piensa Abraham, hombre de la fe, hombre que quienes lo vemos tenían 100 años y pobrecito estaba esperando un hijo que Dios le prometió y ya era viejo. Uno piensa en Jacob, que da una bendición a Judá, la cual no vio. Uno piensa en David, que Dios le da la promesa de que de allí viene un rey, y no lo vio. Y los profetas, que tampoco vieron la promesa cumplida. ¿Qué nos revela viendo esto en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Zacarías?
sobre Dios, sobre el tema de esperar. ¿Qué nos quiere decir Dios sobre esperar en la promesa del Redentor? ¿Qué piensan? No para el creyente, esto es como para pensar en esto. Hay que confiar, que aunque no veamos las cosas, Él ya lo prometió, Él lo va a hacer. Solamente es confiar en Él. También Dios tiene su tiempo, ¿cierto? Él lo prometió a Adán y eso fue hace 4.000 años o 6.000 o 8.000 años antes de Jesucristo. Sí. Descansar en su tiempo y su soberanía, confianza. ¿Qué más nos revela esta primera parte de la promesa del Redentor desde el Antiguo, desde Génesis hasta Zacarías de Dios? Que el Señor cumple. El Señor cumple su promesa. Puede tardar mucho, puede tardar poco, pero cumple y nos da esperanza. Eso es lo más hermoso, es que nuestra esperanza está en eso, en que Él va a cumplir su promesa. En una promesa que desde el Antiguo Testamento se viene cumpliendo. ¿Y qué nos revela sobre nosotros como hombres? Si uno piensa en Abraham, si ustedes piensan en Jacob, que fue el que le dio la bendición a Judá, si uno piensa en David, que le quería construir una casa de oración a Dios, y Dios le da la promesa de la simiente, que de ahí vendría un reino, sería eterno. Y si uno piensa después en un pueblo que los linajes de los demás reyes, algunos sí obedecían a Dios, pero otros se apartaron, pero Dios levantó entre ese pueblo profetas porque Dios quería que su pueblo recordara la promesa que Él dio desde Génesis. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiere revelar Dios a nosotros? Nosotros como hombres. Él no nos olvida, ¿cierto? Él no nos olvida. Él siempre quiere recordar. Sí, Él deja libertad al pueblo de caminar, pero Él dice siempre, pero recuérdense. Viene un Salvador, recuérdense, yo les dije que viene, entonces mejor que andan conmigo. Nosotros podemos cumplir también ese papel como cristianos. Anunciar el Señor, hablar de su promesa y para que tantos que no lo conocen sepan que el Señor se cumple, que el Señor promete, cumple y que la esperanza está en la venida de Jesús. Dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy la brillante estrella de la mañana. Los últimos capítulos, el último capítulo 22 de Apocalipsis, Jesús le recuerda al hombre que Él es la raíz y la descendencia de David, de quienes hablaron desde el inicio Dios. En Génesis habló a Abraham, se le dio a Jacob, a Judá, Moisés, David, su linaje, sus profetas. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Cuál versículo era eso? Ese es capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. Marcho por acá, dice, ¿Qué dice? el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Ves? Y allá es la otra esperanza. En esa esperanza vivimos nosotros. Gracias. Y allí es donde quiero llegar, que lo que Dios nos revela a nosotros, porque Jesús llegó, Jesús vino, y como Él lo dice en ese último versículo, en mí se ha cumplido. Es decir, yo doy testimonio de todo lo que se dice de la palabra. Cristo lo dice.
porque yo soy la raíz, yo soy esa estrella de la mañana. Pero, ¿cuál es la promesa que ahora nosotros albergamos en nuestro corazón? Lo acabas de decir, hija. Que viene pronto. Que Él viene pronto. Solamente uno sabe que es el pronto. ¿Cuánto? Sabe que un día para Dios como 1000 años. ¿Cuántos siglos pasaron para que Jesús cumpliera la promesa que se le dio a Abraham? 20 siglos. 20 siglos. 2000 años. 2000 años. Un siglo son 100 años. Sí. 20 siglos. Ven Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones para la iglesia y para nosotros como creyentes de la promesa del Redentor, de que nos recuerda a Jesús que Él es el linaje de David, pero que Él viene pronto por su iglesia? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? ¿Qué piensan? ¿Qué implicaciones para la iglesia, para el creyente? Diga, Esteban. Me toca Esteban. Esteban, Sí, Esteban, queremos escuchar. ¿Cuál es la pregunta? Tan concentrado que está. el hecho de la promesa del Redentor que ya vino en Explicación, Jesucristo. Cristo es la simiente. Cristo es quien venció el pecado, la muerte, ¿no? Pero Cristo vuelve. ¿Qué implicaciones tiene para el creyente eso? Pues yo creo que da esperanza y pues saber que Él cumplió esa promesa cuando Él vino, eso nos da una certeza, una seguridad de que va a volver. Sí, yo pensaba en una implicación, es que la palabra de Dios es verdad, es decir, Dios promete y Él lo va a cumplir. Él no cambia, en Él no hay mentira, eso Dios cumple su palabra. La imagen de redención, porque ahorita les hablé un poco acerca de esta simiente que es la promesa del Redentor, pero cuando nosotros observamos Génesis capítulo 3, de cómo esa simiente que es Cristo aplasta la cabeza de Satanás, significa que Cristo es allí quien nos libera a nosotros del pecado. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se desarrolla bien esta imagen de redención? ¿En qué parte? ¿En qué suceso? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. No, ¿qué piensan? ¿Dónde se desarrolla la imagen de redención en el Antiguo Testamento, donde Dios rescata a su pueblo y utiliza a una persona? ¿Utiliza una persona? En Egipto. ¿Y qué persona utilizó? A Moisés. La imagen de redención de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud ocurrió por medio de Moisés. Y vemos en Jesús que es nuestro Redentor y nos rescata de nuestro estado natural de esclavitud del pecado. Ahora nosotros no nos servimos a nosotros mismos de una forma destructiva. Ahora nosotros deberíamos de servir al Rey de Reyes, al Redentor que ya nos liberó del poder de la esclavitud. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Quiero pedirles que podamos orar. Porque ese cordero que fue sacrificado en Génesis capítulo 3 para colocarle
ropa a Adán y a Eva. Ese cordero es nuestro Salvador Cristo. Y esa es la imagen de redención. El cordero que pagó el rescate por nosotros. El cordero que quiere quitar nuestra vergüenza, porque ellos tenían vergüenza. Y Dios fue tan misericordioso que los vistió. No los dejó desnudos, porque ellos no sabían. Yo no sabía que era ropa. Dios les proveyó de ropa. Dios nos provee de un cordero. De un cordero, y Dios no quiere que vivamos bajo el dominio de Satanás. Él quiere que seamos libres. Y en Cristo somos libres. Si alguno puede leer, orar para que podamos terminar. Y quiero leer las últimas palabras de Apocalipsis, capítulo 22, del 17 al 18. Voy a leer y le pido a alguna de ustedes que pueda orar para cerrar este espacio. Invitar a los que están conectados a la oración por Meet. El Espíritu, dice el versículo 16, yo Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio. Piensen desde Génesis, para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo Jesús soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ven, Jesús. Señor, te queremos agradecer que tú no solamente estuviste de repente, sino te agradecemos que tú siempre estás acompañando toda la historia. Te agradecemos que tú eres fiel y que tú nos recuerdas siempre y siempre que siempre fue tu plan de mandar una simiente que nos salva, que nos rescata, un redentor. Gracias. Si fue ese linaje que vemos en la Biblia, del primero libro hasta el último. Gracias que tú siempre eres el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y gracias que tú continúas escribiendo tus historias con nosotros. Y con muchas otras personas. Y te pedimos que la esperanza de tu segunda venida queda viva en nosotros y nos anima de andar contigo. Amén. 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 Bueno, feliz noche. Gracias por conectarse. Para la semana entrante vamos a hablar de Cristo, que es igual a Mesías o ungido. Entonces les animo a que traigan la Biblia, a que si no saben cómo Cristo, Mesías, ungido aparecerá en el Antiguo Testamento, traigan preguntas, ¿verdad? Tendremos siempre un espacio de tener preguntas, porque cuando uno ve esto como hoy, uno entiende que las promesas también no son las que uno dice, Dios me dio una promesa y se va a cumplir. No, la promesa realmente, la verdadera, es Cristo. Y todo gira en torno a Él, desde el inicio hasta el final. No en mis planes, no en lo que yo deseo. Entonces les animo a que la semana entrante puedan ir pensando en Cristo el Mesías y cómo se ve eso en el Antiguo Testamento. Feliz noche, Dios les bendiga. Gracias.